siglos, perfecto eres tú. Jesucristo, proclamamos tu gloria y majestad. Desde los cielos hasta la tierra, muestras tu poder y tu dominio interminable. Expresa que eres Rey, soberano eres tu Señor. Habitas en la eternidad, soberano eres tu Señor. Habitas en la eternidad. Eres tú, el alto y sublime, creador de todo el universo. Eres tú, el alto y sublime, creador de todo el universo. Por los siglos de los siglos, perfecto eres tú. Jesucristo, proclamamos tu gloria y majestad. Desde los cielos hasta la tierra, muestras tu poder y tu dominio interminable. Expresa que eres Rey, soberano eres tu Señor. Habitas en la eternidad, soberano eres tu Señor. Habitas en la eternidad. Eres tú, el alto y sublime, creador. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque otra vez podemos estar ya en línea. Y bendigo al Señor y le doy gracias porque Él es bueno. Y nos ha guardado hasta hoy y nos seguirá guardando. Y el Señor quiere que nosotros también produzcamos frutos correctos, ¿verdad? Vamos a comenzar en esta hora con nuestra enseñanza y vamos a abrir la escritura en el libro de Joel, su capítulo 2 y su versículo 28 y 29. Y leemos la palabra del Señor así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a volverlo a leer. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Doy gracias al Señor, porque esto es algo importante que nosotros como iglesia tenemos que conocer. El ser llenos del Espíritu Santo. Podemos ir también allá a Hechos, su capítulo 2, y vamos a leer el cumplimiento de esta promesa que el Señor hace a través del profeta Joel. Y dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. En Hechos 1:8, también el Señor les dice, les da las últimas instrucciones a los discípulos, a los apóstoles, y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué precioso es que podamos entender la palabra del Señor para ser dirigidos y enseñados y conducidos por ella. Es importante entender que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para hacer todas las cosas correctamente como el Señor nos lo demanda. En esta hora vamos a considerar la parte derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Como dice aquí en Joel. Y vamos a leer una parte aquí de lo que es la introducción de esta enseñanza. Dice que el Espíritu Santo es para que como iglesia de Dios o hijos de Dios seamos instrumentos útiles en sus manos. Que nos quede claro esto, ¿verdad? El que nosotros podamos recibir el Espíritu, que es necesario que todo hijo de Dios lo tenga, lo reciba, sea lleno, es para que seamos instrumentos en las manos de nuestro Señor. Especialmente en este tiempo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo, para que nos manifestemos para que lo manifestemos a Él como el Creador, el único Dios hacia las naciones. Desde hace mucho tiempo el Señor le ha venido hablando y enseñando. Allá en Hebreos 1:1 dice que el Señor les habló por los profetas, les habló también por los salmos, les habló también por Moisés. Pero dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado a través o por medio de su Hijo Jesucristo. Es bien urgente que la iglesia aperciba o se aperciba de que tiene una función que ejercer aquí en la tierra, y es manifestar el reino de Dios o el reino de los cielos aquí en la tierra, establecerlo, darlo a conocer, para que a través de los hijos de Dios, sus hijos que vivan en la realidad de una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para un grupo de personas seleccionadas. El Espíritu Santo es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido introducidos por el mismo Espíritu al cuerpo de Cristo, del cual cuerpo Cristo es la cabeza también. Esta enseñanza es la primera parte que servirá como fundamento para experimentar una vida ungida por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque no solo al leerlo y estudiarlo en los grupos de comunión familiar lo vamos a poder disfrutar, sino que también en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida, también lo vamos a disfrutar. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Esto es bien maravilloso cuando lo entendemos, porque si no lo entendemos vamos a quedar iguales. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es el agente principal en la iglesia hoy en día. Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, dice, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Pero
si yo me voy, dice, entonces yo lo enviaré, o el Padre lo enviará en mi nombre. Entonces, para el Espíritu Santo es para que la iglesia hagamos las obras de Cristo. Nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir, nos va a conducir. Por eso siempre hemos dicho que en nuestras enseñanzas el Espíritu Santo es quien nos las revela y nos las da a conocer. Y siempre también enseñamos que debemos de mantener un mismo lenguaje, ¿verdad? Si usted puede oír a otros hermanos en otras iglesias de Misión Cristiana El Calvario, vemos que estamos enseñando una misma cosa, no estamos enseñando una mezcla de doctrinas o suposiciones que nos viene a la mente, sino que enseñamos lo que dice Dios a través de nuestras autoridades superiores también, para que de esa manera nos desarrollemos, aprendamos y enseñemos a otros a hacer lo mismo. ¿Verdad? Me da gusto y me llama la atención cuando el apóstol Pablo en 2 de Timoteo le dice a su siervo Timoteo, le dice, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto le dice, manda a hombres fieles. O sea, tiene que enseñarle, manda y enseña a hombres fieles para que ellos también vayan y se lo enseñen a otros. Es importante entender que es a través de la iglesia que se reconoce a Jesucristo como el diseño de una vida llena del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús no hacía nada por sí mismo. Recuérdense y recordémonos todos que Jesús siempre hacía lo que miraba hacer al Padre. Siempre enseñaba lo que oía del Padre. Nunca enseñó cosas diferentes, nunca enseñó suposiciones que a él se le ocurrieron. No hizo ocurrencias. Él siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. Si había que sanar a alguna persona que estaba enferma, él la sanaba, pero era guiado por el Espíritu Santo. Les enseñaba la palabra y también hacía todas las obras del Padre para que todos hicieran las cosas igualmente. Y esto es bien maravilloso para que nosotros lo aprendamos y de esa manera también como iglesia podamos nosotros desarrollar un estilo de vida que agrade a Dios, que agrade al Padre, porque vamos a revelar a Cristo Jesús. Vamos a hacer las mismas obras que Cristo hacía. Porque no puede haber otra iglesia diferente. Tiene que ser una iglesia única y verdadera. Como dice Efesios 5:27. ¿Verdad? Cuando Cristo dice que viene, Él mismo viene a presentarse una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso quiere decir que es una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia perfecta, una iglesia que llene todas las cualidades que el Padre determina en ella. Cristo no se va a presentar una iglesia común y corriente, una iglesia mediocre, una iglesia que no dé la medida. Tiene que ser una iglesia que está en el nivel que el Señor Él mismo se la ha preparado. Y esto debe quedar claro en nosotros, que es Él mismo quien nos está capacitando y nos está preparando por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él nos ha llevado a que como iglesia seamos notorios, seamos invencibles.
ilimitados. O sea, esta iglesia no tiene límites. La iglesia tiene que ser capaz de hacer todas las cosas que Jesús le mandó a hacer. Como dice aquí en San Juan, su capítulo 14 y su verso 12 y 13. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo, dice, voy al Padre. Notemos bien, ¿verdad? El que cree en Jesucristo, él dice, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún, dice, mayores, o sea, más grandes, hará. Y aún mayores, dice, porque yo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo, dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, el propósito de Cristo era y es glorificar al Padre, glorificar a Dios, reconocer que Dios es la autoridad soberana que está sobre todo y por todo, y que nadie lo va a sustituir jamás. Lo que Dios dice, eso es, me guste a mí o no me guste. A quien no le guste a quien no le guste. Cuando Dios dice algo, eso se va a hacer. Y el que no lo hace, pues Dios no pierde nada. Dios sigue siendo Dios y se sigue dando a conocer y manifestando en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Él no deja de ser Dios. Y entonces aquí, como ya leímos en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire qué glorioso. No se va a recibir el poder antes, porque se tiene que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder, el que nos da la fuerza, el que nos da la habilidad, el que nos abre el entendimiento para que de esa manera podamos hacer bien y correctamente todas las cosas. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces dice, y me seréis testigos, primero en Jerusalén. Luego abarca todo Judea y después Samaria y de último, dice, hasta lo último de la tierra. O sea, en todo el universo. En donde quiera que habiten seres humanos, ahí la iglesia tiene que hacer presencia, pero llena del poder del Espíritu Santo de Dios. No solo con el conocimiento humano, el conocimiento filosófico, no, eso no vale nada en este caso. Aquí lo que vale y se debe establecer es el poder del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo quien va a ejecutar todas las cosas. Recordemos una cosa que en los grupos de comunión familiar siempre hemos aprendido, que es el Espíritu Santo el que nos integra en el cuerpo de Cristo. No es otro, sino el Espíritu Santo de Dios. Mire cuántas cosas a veces los discípulos hacían cuando no estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían la autoridad de Cristo. El Señor dice que los capacitó. El Señor los envió. Dice allá en Lucas 9:2 y 1 y 2, que dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Y luego dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios y sobre toda enfermedad. Pero en el 2 dice que los envió
a predicar el reino de Dios y a sanar toda enfermedad y echar fuera todo demonio. Qué maravilloso el privilegio que tenemos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia que ha entendido cuál es su rol o su capacidad delante de Dios y delante también del mundo. Porque la iglesia tiene que dar testimonio. Por eso aquí dice en Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire qué precioso. Unánimes juntos. Para poder estar juntos hay que estar de acuerdo. Hay que estar unidos. Hay que entender que vamos a hacer una misma cosa. Todos unánimes juntos. Y dice, de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice, como de un viento recio que soplaba. Dice, ¿cómo? No era que fuera un viento, sino como de un viento recio, fuerte, que soplaba. El cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Este es otro punto importante que nosotros tenemos que aprender. No es en qué condición estoy, ¿verdad? Dios se va a manifestar cuando mi corazón, mi espíritu está atento, está de acuerdo con la voluntad del Señor. Si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, entonces esto va a suceder. No por obra mía, sino por obra del Señor. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De los que estaban ahí eran 120. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego da una lista de todos los lugares de donde había gente ahí haciendo presencia afuera del aposento donde estaban, ¿verdad? Y el Señor se manifestó de una manera gloriosa. Y a partir de ese momento fue cuando los discípulos, los apóstoles y todos los que estaban ahí empezaron a manifestar el poder y la gloria del Señor. Qué maravilloso, porque más adelante encontramos a Pedro y Juan cuando dice que iban a la hora de la oración a entrar al templo y ahí había un hombre paralítico, el cual dice que lo ponían todos los días en la puerta del templo para que pidiese limosna y los que entraban le daban limosna. Pero dice que entrando Pedro y Juan se le quedaron viendo y dice que le dijeron, él extendió la mano esperando recibir algo de ellos y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata que darte, pero te vamos a dar lo que tenemos. Mire qué glorioso. Te vamos a dar lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le dijeron, levántate y anda. Y dice que aquel hombre se incorporó y se le afirmaron sus tobillos y entró con ellos adorando y saltando, alabando a Dios y saltando al templo. Y toda la gente que estaba en aquel lugar se quedó atónica, se quedó maravillada, se quedó paralizada de ver aquella obra gloriosa que Jesús hizo usando a Pedro y usando a Juan como instrumentos, para que ellos
levantaran a aquel hombre. ¿Cuántas veces yo me pregunto, Jesús miraría a este hombre cuando llegó al templo? Porque Jesús siempre llegaba al templo. Siempre iba al templo a orar. Siempre acostumbraba a ir al templo, aparte de retirarse, irse al monte y irse a los lugares solos y buscar la presencia y adorar al Padre y identificarse con Él y tener esa buena relación, aleluya, de padre a hijo, enseñándole a sus discípulos, diferente a los discípulos. Porque se acuerdan cuando Jesús en una ocasión necesitaba la ayuda de ellos y los invitó y los llevó para que oraran juntamente con Él, pero dice que allá los dejó en un lugar y Él se apartó un poco más lejos. Y a la hora dice que regresó y los encontró dormidos. Y los despierta y les dice, no han podido orar conmigo una hora. Había pasado una hora. Y los volvió a levantar y se volvió a ir y volvió a regresar y los halló otra vez dormidos. Y entonces hay gente que cómo le cuesta orar, cómo le cuesta mantener una verdadera relación con el Padre Celestial. Y nosotros como iglesia debemos de mantenerla. Es un privilegio que debemos tener todos los hijos de Dios, de leer la palabra de Dios, leer la Biblia, leerla desde Génesis hasta Apocalipsis y luego escudriñarla. Jesús dice allá en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Porque a ustedes os parece que en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, es la que da, dice, testimonio de mí. Porque aquí está escrito todo lo de Cristo, todo lo del Padre, todo lo de la iglesia. Y la palabra no queda sin cumplimiento alguno, siempre tiene un propósito en el cual, bendito sea Dios, nos edifica a todos y nos sirve a todos para que hagamos la voluntad del Padre. Tenemos que aprender que es necesario, es urgente, es menester que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Por eso dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Qué maravilloso! Tener esta clase de sueños y esta clase de visiones es algo glorioso. Hoy en día las personas tienen sueños y los quieren y después se quedan espantados que no hayan cómo descifrarlos y los quieren explicar y quieren que otro se los explique. Y yo creo que si Dios me da un sueño con un propósito, Él mismo me va a revelar el propósito. Si me da una visión con un propósito, Él mismo me va a revelar el propósito de esa visión. Pero aquí, para recibir el Espíritu Santo, yo no necesito ver una visión o tener un sueño. Es algo que debo de anhelar y debo pedírselo al Señor. El Señor le dice en una ocasión a los discípulos, si ustedes que son malos, dice, dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial no les va a dar el Espíritu Santo si se lo piden en mi nombre. Mire qué precioso. Entonces el Espíritu Santo hay que pedírselo al Padre. Hay que pedírselo a Cristo porque Él lo ha determinado. El Espíritu Santo es para que nos dirija, para que nos conduzca, para que hagamos las obras del Padre, las obras de Cristo y no estemos haciendo las cosas contrarias. La iglesia tiene y debe de aprender
a sujetarse a la cabeza que es Cristo. La iglesia como cuerpo debe de aprender que tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo el Señor. Ha llegado el momento para que la iglesia se exprese en sus mejores condiciones. Porque vienen los tiempos que Dios mismo ha prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Muchos creen que el Espíritu Santo fue solamente para los apóstoles, para esa época, para esa generación. El Espíritu Santo es para todos los tiempos. Porque si yo entiendo aquí en Joel 2:28 y pasando al 29, tengo que ver y darme cuenta que no solamente es para aquel momento. Porque dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquí en Hechos 2:39, también el apóstol Pedro dice, porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está bien claro, es para todos. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, aquí no hay confusión. Yo no puedo negar esta palabra. Esta palabra, esta promesa del Espíritu Santo es para todos los que creemos que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el que Dios envió al mundo para salvar a los pecadores. La palabra del Señor dice que no hay otro nombre. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Él es el dador de la vida. Porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ha llegado y tiene que ser una expresión plena de la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que dar a conocer la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire qué maravilloso. Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y unos decían, y ellos respondieron, y unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Pero Jesús les lanza otra pregunta y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Mire qué lindo. A ellos también los probó el Señor. Y Pedro se queda y todos los discípulos tal vez pensando qué respuesta darle, y luego inmediatamente viene la revelación del Padre. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué glorioso! Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, o Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Ahí dejó establecido el Señor que esa revelación no fue por sabiduría humana,
ni por inteligencia humana. Fue directamente revelación que el Padre le da a Pedro por medio del Espíritu Santo. Y llevó esa palabra y la puso en la boca de Pedro para declarársela al Señor. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, feliz eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre Celestial es quien se ha determinado manifestarse desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos. Estos tiempos son mejores que los tiempos pasados. Recuérdese que va generación tras generación y es importante que nosotros, la iglesia, también dejemos un legado a las generaciones venideras. Cuánto niño, cuánto joven creciendo, pero todos ellos y nosotros juntos debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios para que manifestemos las obras de Dios. Para que mostremos las obras de Cristo, para que las revelemos, para que las demos a conocer, para que el mundo conozca y vea que la iglesia es la que representa a Cristo aquí en la tierra. No es otra, es la iglesia verdadera, la iglesia que hace la voluntad del Señor. Porque la iglesia verdadera no es la gente que se reúne en los grupos, ni en los cultos, ni en los servicios. La iglesia verdadera es la que obedece, es la que hace la voluntad de Dios. La iglesia verdadera es la que está llena del Espíritu Santo de Dios y manifiesta el poder de Dios. Es la que lo da a conocer. La iglesia no puede alcanzar este nivel y tampoco la expresión de Cristo por sí sola. Y menos con la sabiduría humana. La sabiduría humana muchos la usan, pero recuérdese lo que dice allá en Efesios 4:14. Después que el Señor en el verso 3 del apóstol Pablo le enseña a la iglesia que debe dar una medida, pero debe dar esa medida, ese nivel, debe ser llena, porque dice hasta que todos lleguemos primero a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pero por qué le pide que debe de alcanzar ese nivel? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina, de cualquier filosofía humana. Dice que hombres que se las inventan, ¿verdad? Hombres que usan estrategias humanas para traer la gente, para que la gente lo siga. Pero no hay una base fundamental en ellos. Y eso es un problema bien difícil. A la gente le encanta eso. Por lo tanto, nosotros debemos conocer cuáles son las responsabilidades de la iglesia, los privilegios de la iglesia. Porque la expresión de la naturaleza del Padre, de su soberanía y su dominio, solo puede suceder como resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Ese es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchos que hasta son bautizados y todavía no han entendido qué es lo que son. Tenemos que conocer que como iglesia debemos hacer las obras de Cristo. No podemos hacer obras diferentes. No podemos ni debemos hacerlas. Dios anunciando lo que iba a realizar. Por eso el mismo Dios anunció lo que iba a hacer. Y dijo, derramaré
mi espíritu. Derramaré mi espíritu. Esto es algo que se origina en Dios. Es dado por Él porque desciende de lo alto. Esto no lo da ninguna persona. El Espíritu Santo lo da Dios mismo. La intención del Señor es derramar su Santo Espíritu para que como sus hijos podamos vivir en el cumplimiento del propósito por el cual fuimos creados. La iglesia o los hijos de Dios fuimos creados para manifestar las obras de Dios. Ser para su gloria, porque también nos conoció para ser instrumentos escogidos, para manifestar su gloria a toda la creación. Y de esa manera notificarle a los principados y a las potestades, a los dominios, a las autoridades, la multiforme sabiduría de Dios, como lo dice allá en Efesios 3, 10 y 11. Gloria a Dios. Hay que darles a conocer, hay que notificarles. Vamos a leerlo. Efesios 3, 10 y 11. Gloria al Señor. Porque es la manera en que la iglesia tiene que entender que Jesucristo es el Señor, que no hay otro, Él es el único, verdadero y que nadie más. Efesios 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Perdón, estoy en Filipenses, Efesios 3:10. Gloria a Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es bien importante que aprendamos esto nosotros, para que de esa manera demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios y de Cristo. De esa manera lo vamos a dar a conocer. Él es sobre todo y en todo y por todo. La versión traducida al lenguaje actual lo describe de esta manera. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entendamos esto. La llenura del Espíritu Santo no es para un sector privilegiado de la iglesia, sino es para todo aquel que ha nacido de nuevo y conforma el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Y nuestro deber, nuestra obligación es que entendamos qué parte o qué miembro del cuerpo soy. Qué don Dios me ha dado y debo de practicarlo y ponerlo también en función. No podemos dejar que los dones se queden escondidos o se queden por ahí acumulados en algún lugar. Los dones son para que la iglesia sea bendecida, igual que los ministerios, porque dice que los ministerios también dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es importante que la iglesia entendamos el propósito divino del corazón de Dios para que seamos esa iglesia gloriosa, esa iglesia que puede manifestar el poder de Dios, que puede ejecutar el poder de Dios, que podemos cumplir con los mandatos que Dios nos da, obedeciendo sus mandamientos y ejecutando toda obra del Espíritu en nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es para un sector privilegiado de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Bendito de Dios. Es para todo aquel que ha nacido de nuevo y conforma el cuerpo de Cristo. Si no se ha sido lleno del Espíritu Santo, simplemente se nos enseña, no somos iglesia. El que es iglesia tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Si no está lleno del Espíritu de Dios, no es iglesia todavía, no ha entendido. Puede ir a la iglesia, pero es necesario ser llenos. Es urgente ser llenos del Espíritu Santo, porque el mundo no le ve ni le conoce. Entonces no pueden existir dos clases de iglesia. Solo hay una iglesia. Y esta es donde Cristo es la cabeza, donde Cristo gobierna. Esta iglesia no es una iglesia humanista. El humanismo es creer que la llenura del Espíritu fue para el tiempo de los apóstoles, solamente según el tiempo, pero aquí la palabra sigue hablando de apóstoles, sigue hablando de profetas, sigue hablando de los 5 ministerios. No está enseñando solamente en aquel tiempo. Y este ha sido uno de los errores que la iglesia ha cometido. No enseñar sobre los 5 ministerios. Y eso ha hecho que la iglesia se mantenga cojeando, no ejecutando las obras de Cristo a su totalidad. Porque la iglesia de Jesucristo es única porque entiende la necesidad que tiene de vivir llena del Espíritu Santo, perpetuamente. Es algo que nosotros debemos de anhelar todos los días y estar en la presencia del Señor todos los días. Siempre llenándonos de Cristo, leyendo la palabra, oyendo las reformas, oyendo los grupos de comunión familiar, oyendo los entrenamientos y oyendo todo lo que, gracias a Dios, no voy a decir en otras iglesias porque nosotros representamos a Misión Cristiana del Calvario. A ella pertenecemos, pero somos iglesia de Cristo. Entonces tenemos que llenarnos de Cristo, porque no hay otra enseñanza más que la de Cristo, la del Padre. Y esa es la directriz que debemos de seguir. Lo que Dios está requiriendo para estos tiempos es que debemos ser y vivir llenos del Espíritu Santo. Recuérdese que habla de los postreros tiempos. Todos, dice, serán llenos, toda carne. Entonces, es un mover glorioso del Espíritu que se mueve en nosotros y no nos deja estar quietos. Para permanecer en el Señor se requiere una llenura del Espíritu Santo. Entonces, es importante. 3, para actuar como una iglesia llena del Espíritu se requiere tener el poder y la unción del Espíritu Santo. Recuérdese cuando llegó Nicodemo a buscar a Jesús, dice que llegó de noche. Y de esto hemos oído un montón de enseñanzas.
que dan los teólogos. Pero, dice, la declaración que hizo Nicodemo cuando llegó, es que le dijo: Rabí, entendemos, conocemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, dice, puede hacer las obras o las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, para que Dios esté con nosotros, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque es Dios en la persona del Espíritu Santo que nos está clarificando que somos hijos de Dios, que somos iglesia de Dios, que somos pueblo de Dios, que no hay faltantes en nosotros, que no hay negativas en nosotros, que somos verdaderos hijos. Recuérdese que hemos nacido de nuevo. Doy gracias al Señor por esta palabra gloriosa que nos da para que la ejecutemos haciendo la obra del Señor siempre. Les insto y les reto en el amor de Dios a que permanezcamos firmes en la fe, haciendo las obras que la palabra del Señor nos manda hacer, cumpliendo los mandatos que el Señor nos manda hacer. Recuérdese que tenemos esta revelación de ser una iglesia adoradora, una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia multiplicadora, una iglesia transformadora, una iglesia que manifieste el poder de Dios. Mi hermano y mi hermana, te invito a que te afirmes y le pidas al Señor que te llene del Espíritu Santo si no estás lleno o llena, para que sea Dios obrando en tu vida y obrando en todo el grupo o la congregación donde te reúnes. Dios te bendiga. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te hemos dado a conocer ahora, Señor, y hemos enseñado tu palabra. Y pedimos, Señor, por todas las necesidades de todo el pueblo, Señor, de toda la iglesia de Misión Cristiana El Calvario. En donde quiera, Señor, que nos estén oyendo, para que todos, Señor, con un corazón dispuesto, con una mente unánime, Señor bendito, con un solo corazón, Padre, nos dispongamos a hacer las obras que se hacen en el reino de los cielos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, intercedemos, Padre, por aquellas necesidades que algunos de tus hijos puedan estar pasando, sea enfermedades, sea, Señor, escasez económica, malas finanzas, para que Dios aprendamos a ministrar, Señor, las bendiciones que tú nos das, para que no tengamos, Señor, necesidad de que otros, Señor, sean los que nos ayuden, sino que entendamos que el Dios Todopoderoso a quien servimos y amamos nos ha dado un entendimiento para aprender a ministrar y capacitarnos, Señor, para que no nos falte nada. En el nombre de Jesús, Padre, abrimos las ventanas, las puertas de los cielos mismos, Señor, para que la bendición venga sobre tu pueblo de una manera abundante, Dios mío. Te doy gracias, Padre, por la obra del rodeo, que ya nuevamente, Señor, hemos entrado otra vez para comenzarla, Señor, a trabajar. Y, Señor bendito, te pedimos que la mano tuya nunca falte ni escasee en ese lugar, Señor, en ninguno de todos los que, Señor amado, están aportando, Padre bendito, su mano de trabajo ahí, Señor.
Bendice esas manos, bendice, Señor, cada fuente, Señor, que ahí se haga presente, Padre amado, para elaborar y embellecer ese lugar, para honrarte y para glorificarte solamente a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. En el nombre de Jesús, gracias por todos mis hermanos, por los ministerios, por los líderes, Señor, por los discipuladores y por cada grupo, Señor, de Misión Cristiana el Calvario, en cualquier parte del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.